Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en este lugar. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 18, por favor. Bueno, hermanos, estamos terminando el mes del niño, dicen por allí. Y yo me quedé con este mensaje de un par de domingos y me es a bien compartirlo con ustedes esta tarde. Mateo capítulo 18, verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, tremendo, hermanos, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, palabras fuertes de parte de Jesús para sus discípulos. Hermanos, los discípulos eran gente como nosotros. ¿Cuántos se identifican con Pedro? ¿Cuántos nos identificamos con Pedro? Pedro era bravo, hermanos. ¿Sí? Con Judas, nadie. Dios guarde, nadie. Bueno, no sé. ¿Hemos traicionado al Señor alguna vez? Sí, lo hemos traicionado. ¿Pedro lo traicionó? ¿Y nosotros? Sí, lo hemos traicionado. Pero su mirada de amor ha estado sobre nosotros. Y como decía David, ¿no? El salmista decía: un corazón contrito y humillado, hermanos, el Señor no le desprecia. Y entonces los discípulos no entendían, era difícil para ellos. Pero yo los comprendo un poco porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Tenían oídas del Espíritu Santo. Pero hermanos, no fue hasta después de que el día del Pentecostés sucedió, que a los días Pedro se para en la plaza pública, da un sermón y se convierten miles a Cristo. Y después a Pedro ya no le importaba nada. Él solo sabía que vivía para Cristo. Como cantaba hoy el hermano Carlos: vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontramos la paz. Y hermano, Juan y Pedro y los demás discípulos ya no entendían de código, ya no les importaba mucho el qué dirán. No tenían mucho dinero. Pedro le dijo al paralítico que estaba en la puerta del templo, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y dice la palabra que el hombre en el momento lo tomaron de la mano y brincaba y daba gloria al Señor. Pero esa fue la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de estos discípulos. Pero antes, hermanos, no entendían muchas cosas. Pedro un día le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Pedro. Y 10 minutos después le estaba diciendo: no dejaré que te toquen, por mi vida nadie te va a tocar. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Habían cosas que lograban entender, pero no entendían del todo. Y entonces ellos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él les iba a decir: a ver, ¿cuántos son ustedes? 12. A ver, Judas es el mayor. Judas el otro, el bueno. Juan es el mayor. No. Y Jesús, como siempre, hermanos, en su sabiduría infinita, en su maravillosa e infinita sabiduría, llama a quien ellos menos se imaginaron. ¿Por qué? Porque cuenta la historia, los historiadores, los teólogos cuentan que los niños eran lo más bajo en la escala de la sociedad del tiempo de Jesús. ¿Sabían eso? Cuando una pareja tenía un bebé
que quizá venía con algún defecto físico, lo tiraban al basurero. ¿Sabían eso ustedes? ¿No? Bueno, quiero que lo sepan. Habían unos lugares que se llamaban estercoleros. ¿Entienden el concepto que había ahí, verdad? Dicen los historiadores que a los niños los tomaban. Los niños que los padres no querían, los desechaban sin ningún problema. Tan es así que Herodes, cuando buscaba al Mesías nacido, conocen la historia, manda a matar a todos los niños menores de 2 años, varones, los manda a matar. Entonces Jesús, en su gran sabiduría y haciéndoles entender a los discípulos, llama a un niño y lo pone en medio. Lo pone allí y les dice: muchachos, de cierto os digo, que si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense lo que dice el versículo 4. Así que cualquiera que se humille, ¿a cuánto nos gusta humillarnos? No, hermanos, a veces no tanto. ¿A cuánto nos gusta que nos estén humillando, que nos estén diciendo? Ya, a nadie, hermanos. A nadie nos gusta eso. ¿Para cuántos nos es fácil reconocer que le hemos fallado a alguien, que hemos ofendido a alguien e ir donde esa persona, sobre todo si es familia, porque por lo general con la familia es que más situaciones tenemos, y decirle: primo, hijo, papá, mamá, hermano, vengo a decirte que la regué, quiero que me perdones. No es fácil, no es fácil. Y en esta iglesia siempre hablaré la verdad, porque no es lo mismo decir: vamos, hermanos, busquen, vamos, humíllense. No, hermanos, es que no es fácil. Y es que la realidad de la vida, y la realidad del evangelio es esta: la vida cristiana es sencilla, pero no es fácil. Jesús nos expuso los temas. Jesús les dijo a los discípulos: el que no se haga como este niño, ni se humille como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Decirlo es fácil, escribirlo es fácil, pero vivirlo son otros 20 pesos. ¿Por qué? Porque el orgullo de un título, el orgullo de una cuenta bancaria, el orgullo de una posición, el orgullo de una jefatura, nos hace a veces desviarnos de las palabras que Jesús dejó escritas desde la eternidad y hasta la eternidad. Quien no se humille como este niño, no entrará en el reino de los cielos. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. ¿Cómo es un niño sencillo? Sencillo. Un niño es sencillo. Si usted le dice a un niño que los pajaritos vuelan porque les pusieron un motor, los niños creen eso. ¿No es cierto? Por más inteligente que sea el cipotillo, si es muy niño y usted le dice que el pastor es guapo, el niño se lo cree. Bueno, es obvio, ¿verdad? También son cosas que son obvias. Si usted le dice, si usted le enseña a un niño desde chiquito lo que sea algo bueno o algo que no está bien, el niño lo cree. ¿Por qué? Porque es sencillo. ¿Qué más es un niño? Es humilde. ¿Qué más hace un niño? Aprende con facilidad. Usted pone a un niño, por ejemplo, yo veo a Will que a la niña le habla en inglés y Michelle le habla en español. La niña va a aprender sin duda los 2 idiomas, porque está en la etapa. Cuando Raquelita tenga 7, 8 años y hable más de lo que ya habla, la niña va a saber decir keyboard y piano. La niña va a saber decir bottle y botella, water y agua. ¿Por qué?
porque desde chiquitos vienen aprendiendo. ¿A cuántos nos ha costado a los 30 y tantos años aprender otro idioma? Ay, Señor Jesús, por el amor de Dios, ¿verdad? Yo tengo que estarme acordando cómo se dice, cómo se dice. Hermanos, ¿por qué? Los niños están en la etapa de aprender. ¿Qué más son los niños? Vulnerables. Los niños son dependientes completamente. Me refiero a un niño de menos de 10 años, no a un niño de más de 25 años, ¿verdad, hermanos? Sino vulnerable. Un niño pequeño es vulnerable. Si usted a un bebé, si tú no le das de comer a la niña no come, ¿verdad? Un niño es vulnerable. Hermanos, la tormenta nos enseñó que somos vulnerables. La pandemia nos enseñó que somos vulnerables. Ayer estábamos con mi esposa en una iglesia y nos cuentan que la esposa del pastor de esta iglesia perdió a sus padres por coronavirus. El papá murió el martes y la mamá murió el viernes de la misma semana. Vulnerables, totalmente vulnerables. Pero, ¿qué es lo contrario de vulnerabilidad, Daniel? Soy fuerte. Soy fuerte porque soy débil. Esa es la palabra del Señor. La sociedad dice que eres fuerte porque tienes que ser fuerte. Pero mi Biblia dice que somos fuertes cuando reconocemos que somos débiles. Porque su poder se perfecciona, correcto, en nuestra debilidad. Entonces un niño es vulnerable. ¿Qué más? Es inocente un niño, ¿no es cierto? Un niño es inocente. Un niño es frágil. Hay fragilidad. Ahí la agarra usted de la mano y si no corre va arrastrada. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Es frágil. Usted le da una nalgadita a la niña y empieza a llorar. ¿Verdad? A mí, ya les he contado, mi tía me castigó la última vez como de 18 años. Ya de 18 años ya no, ¿verdad? Pero mi tía era maestra de escuela, de las que a los alumnos, ¿a cuántos alumnos los maestros sí? Ay Dios, no, a vos ya no lo metías preso. No, ahora un maestro, ¿verdad, hermana Ceci? Ya no se puede tocar un niño. Dios guarde. No, mi tía era de los que los ponía en el escritorio así. Y el papá llegaba y le decía, señorita Gloria, muchas gracias por haberle dado a mi hijo. Hoy mi tía estaría presa con cadena perpetua. Hoy no se puede. ¿A cuántos nos dieron? A mí con el metro en la mano. ¡Ay! No quites la mano porque te cae doble. Sí, cabal, terrible, terriblemente. No, sí, la corrida correcto, la jalada de oreja. Hoy no se puede. ¿Por qué les estaba diciendo esto, hermanos? Sí, porque mi tía me castigó la última vez, a los 18 años. Y yo me acuerdo que mi tía me daba con el matamosca. Vieran cómo picaba eso. No les estoy dando ideas, hermanos, ¿verdad? No les estoy dando ideas. Mira, Carlos, mi tía agarraba el matamosca y me decía, súbase la camisa. Eso era a los 14 años. Me daba 3, pero esos 3 me dejaban. Y la última vez, ya de 18 años, ya cantante yo. Cuando me dejó ir el primero, se lo agarré. Se asustó mi tía. Y le dije, la voy a dejar que me castigue porque la respeto. Pero miedo ya no le tengo. Nunca más me volvió a pegar. Pero un niño es frágil. Nosotros ya nos sentimos, ¿verdad? Hermanos, la combinación de todo lo antes mencionado, la falta de sencillez, falta de humildad, la falta de inocencia, la fortaleza, la fuerza, la falta de fragilidad, nos ha convertido en gente fuerte, trabajadores, nos ha convertido en puntas de lanza, nos ha convertido en empresarios, en excelentes empleados, pero también pudiera desviarnos de las palabras de Jesús.
el que no se haga como un niño. Inocencia para lo malo, hermanos. Por ejemplo, para el doble sentido de los compañeros. ¿Se han dado cuenta? Las canciones son de doble sentido en este tiempo. Todos los reggaetoneros, algunos ya no son ni doble sentido, son directos. Pero ser inocentes para la maldad es lo que Jesús nos está pidiendo. De inocentes ya no tenemos ni un pelo, nada, porque sabemos mucho más de lo que deberíamos de la maldad. Pero ahí es donde el Espíritu Santo debe hacernos que nos mostremos como niños. Cuando vengan a su empresa y le ofrezcan un trato, ¿cómo se dice? Un trato chueco. Usted dígale: no, yo no le entiendo de eso. Perdóneme, así no trabaja mi empresa. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sostenido mi negocio hasta el día de hoy y no lo voy a perder por una chanchullada. No, 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 no. El que no se haga como un niño. Inocencia, hermanos. Sencillez. Vulnerabilidad. Hermanos, en medio de la tormenta decirle: Señor, cuán vulnerables somos. Hermanos, si un huracán categoría 4 nos pasara por aquí por encima, Dios nos guarde, por favor, el Señor nos guarde. Vean ustedes los estragos que un huracán o que un tifón, tifón es lo mismo, son los huracanes en el Asia. Lo que un tifón le hace, por ejemplo, a Japón, a Indonesia, es una destrucción total, hermanos. Imagínense un huracán aquí, categoría 4, categoría 5, el Señor nos guarde. Y en medio de eso poder decirle: Señor, somos vulnerables. Otra cosa que debemos saber, hermanos, que somos vulnerables para el pecado. Hoy estamos fuertes, pero la palabra dice: mire que el que dice que está fuerte, tenga cuidado de no caer. Porque el Señor sabe perfectamente que somos vulnerables. Hermanos, el enemigo los va a tocar en el área que Él sabe que ustedes son más vulnerables. Y a mí también. Tal vez alguno no tenga problema con el alcohol. Tal vez alguno no tenga problema con los pecados sexuales. Gloria a Dios. Tal vez alguno no tenga problemas con la mentira. Pero los que no tienen problema con la mentira probablemente tengan alguna situación en otra área. Con el carácter. El carácter. Y el tráfico cada vez está peor. Y el carácter, hermanos queridos. Y el carácter. Ayer un tipo se enojó conmigo porque no le di pasada. Es que no es obligación, hermanos. ¿O es obligación? No. No me pidió, se estaba metiendo a la fuerza. Entonces yo me adelanté. ¿Verdad? Yo me adelanté. Y mira, verdad que es diferente. Pero el tipo se puso atrás de mí, se enojó porque yo no le di pasada. Y encima yo me quería desviar a la derecha y empezó a pitar y a pitar y a pitar. Y hermanos, la gloria es para Dios. Hasta ahí les voy a decir. No les voy a decir más. El carácter, el carácter, el carácter, el carácter, el carácter, el carácter. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio, pero que se muestre. Que nos muestre, hermanos. Hermanos, quien no se hace como un niño, el niño no tiene problema. El niño ni le preocupa el tráfico. Imagínense salir de casa con esa actitud. Voy tarde al trabajo. ¿Qué van a decir de mí? Hermanos, el vencedor está con nosotros. Fíjense cómo es el Señor, cómo es nuestro Dios. Bien dice la palabra que Él es el que pesa los corazones. Cuando sus hijos hacemos las cosas bien y por alguna razón hay un estorbo, ¿qué es lo primero que pasa? Nos frustramos, ¿cierto? Nos frustramos. Ahí al carro le andaba encendiendo un piloto.
una situación, yo no sé si se los conté la última vez. Y andaba encendiéndole y ping, y cada vez que se encendía, porque el ventilador empezaba a zumbar. Habían días en los que yo empezaba: cuán hermoso eres Jesús, y el ventilador pero habían días que le decía a Andrea: no entiendo por qué se enciende esto. ¿Qué estamos pagando? ¿Por qué? Y mi esposa maravillosa: don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. No te preocupes, sé feliz. Y yo con las manos en el timón: no te preocupes, sé feliz. Un mes, más de un mes. Y un día le hablé a Will y le dije: Will, ya estoy harto de estos. Entonces Will le puso un escáner al carro, metió el código al internet, agarró aceite, le puso al sensor, le echó a la otra parte, lo limpió, lo conectó y asunto arreglado. 2 meses. 2 meses frustrándome. Parece chiste lo que les estoy contando, pero les estoy dando un ejemplo, hermanos, de cómo somos a veces. 2 meses frustrándome. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo te tardaste? 2 minutos. 1 minuto en quitarlo, 1 minuto en limpiarlo, 1 minuto en ponerlo, y se acabó el problema hasta el día de hoy. Hermanos queridos, somos vulnerables. A veces debemos ser más inocentes. Debemos ser más frágiles. Que no es un niño no es racista, un niño no es clasista, y un niño tampoco es experimentado. No hay un niño que nazca siendo racista, ¿cierto? No hay un niño que venga con el chip diciendo: yo aborrezco a los de tal clase social, o aborrezco a los de tal etnia, o a los de tal color de piel. Ningún niño nace así. Ningún niño dice: con fulano sí, con fulano no, con mengano sí, a vos me convenís. Ningún niño hace eso. Hasta que crecemos y la sociedad nos va envolviendo, es que lamentablemente el clasismo, el racismo, el desprecio y muchas otras cosas se han metido a la iglesia del Señor. No solo a la sociedad, sino a la iglesia del Señor. Cuando estos cantantes cristianos venían y nosotros hacíamos los conciertos, uno de los requisitos mayores que ellos pedían eran: no queremos a nadie cerca de nosotros. Esos eran uno de sus requisitos. Pero prácticamente en todos los requerimientos que mandaban, la petición era: no queremos a nadie cerca de nosotros. Alguno alguna vez nos escribió: no queremos a nadie cerca a menos de 50 pasos de nosotros. Hasta que conocí a Jaime Murrell en el 2012. Y yo acababa de salir de estar harto de todos estos caballeros y damas que venían, que no le hablaban a uno ni en lo más mínimo, hasta que conocí a Jaime Murrell en el 2012. Que en el hotel en el que lo llevamos, yo me acerqué a Jaime y le dije: brother, vámonos, porque ya va a terminar el evento y la gente no te va a dejar salir. Vámonos. Y me dijo: no, tranquilo, aquí me voy a estar. Todo lo contrario a lo que los 800 anteriores me habían dicho. Y volví a acercarme, ya nervioso yo, porque la hermana ya estaba terminando, ya estaba haciendo la oración final, y le dije: Jaime, vámonos, no te van a dejar salir. Y me dijo: tranquilo, Abrancito, ya va, tranquilo. Y cuando la hermana ya estaba diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bien, yo volví la tercera vez y le dije: Jaime, vámonos. Y me agarró de la mano y me dijo: ¿cuál es tu insistencia de sacarme de aquí? ¿Cuál es tu insistencia de sacarme de aquí?
Le dije, porque te van a aturdir, te van a hostigar, te van a venir a pedir fotos, no te van a dejar salir. Y me dijo, gloria a Dios, porque yo, después de Dios, me debo a la gente. Que vengan todos los que quieran, me tomaré foto con todos los que quieran, cantaré si quieren. Y hermanos, el cerebro me hacía así, miren. Porque era todo lo contrario a lo que yo había aprendido. A mí me enseñaron a sacarlos 5 minutos antes, tener el carro con el aire acondicionado puesto y sacarlos. ¿Por qué? Porque la gente mucho molesta. Esa es la cultura que tenemos. Y hermanos, para mayor tristeza, el siguiente que yo conocí haciendo eso fue Pablo Escobar, hijo, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar. Pablo Escobar lo trajo a una fundación para la que yo trabajé por unos meses. Hicimos una conferencia con el hijo de Pablo Escobar. Y Pablo Escobar se quedó abajo de la tarima, Will. Hasta que el último pasó con el libro de él, le ponía una dedicatoria, no un gancho. Le ponía que este libro te traiga paz. Obviamente ellos hablan de una paz terrenal. Con cariño, Juan Pablo Escobar, hijo. Y yo le decía al organizador, esto yo no lo había visto nunca. ¿Cómo es posible que este muchacho que no tiene a Cristo en su corazón sea tan humano? Sea tan humano, se haya tomado el tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué parte se extravió la iglesia? ¿En qué momento nos sentimos? Háganme un pasillo aquí, yo aquí voy a pasar. Esta es mi silla y nadie más se puede sentar en esta silla. Ese es mi parqueo reservado y nadie más se puede parquear en mi parqueo reservado. ¿En qué momento nos pasó? Que el Señor nos ayude. La iglesia tiene una fuerte rivalidad, la iglesia en general. Y esa es mi petición, que aquí no haya de eso. El espíritu de rivalidad que tenían los discípulos los había vuelto egoístas. Y les voy a dar el ejemplo del por qué digo esto. Cristo enfatizó que aquellos que son verdaderamente grandes en el reino de los cielos son los que son grandes en carácter y son inocentes como niños. Los verdaderamente grandes son los que son grandes en carácter e inocentes como niños. El Evangelio de Mateo, capítulo 20, hermanos queridos, 20. ¿Lo tienen? Gracias. Dice así: entonces la madre de Santiago y de Juan. ¿Quiénes eran Santiago y Juan? 2 de sus apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? La madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Estoy quizás leyendo otra traducción, pero ustedes es lo mismo. Respetuosamente, para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ahí está la Reina Valera. Ella le dijo, di, o sea, le ordenó a Jesús, di que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Imagínense hasta dónde llega, hermanos, el atrevimiento. Jesús se estaba refiriendo a su muerte. Y sí le dicen, podemos. Versículo 23, Daniel. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis,
y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Bueno, esa versión es rara, 24. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Voy al 25 aquí. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. ¿Qué dice el 26? El que quiera ser... Ok, voy desde el 25 en la versión 60. Ahí deja esa, Daniel, gracias. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Iglesia, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Hermanos, esto es para la iglesia de ahora en día. La iglesia de ahora en día, y lo digo con respeto y con mucho cuidado para los que nos escuchan extra este servicio, lo digo con respeto. Lo más importante es ser influyentes ahora. Y está bien ser influyentes. Está bien que, por ejemplo, hablábamos hoy con Daniel, me manda una foto y me dice: mire, este es cuando yo hacía campamentos y sé que algunos jóvenes todavía perseveran. Eso es ser influyente. El problema es que ahora la iglesia quiere ser influyente para ser alguien, para ser reconocidos. Hermanos, y probablemente no seremos muy famosos en esta tierra, pero en el cielo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ya no nos interesa si grabamos discos y se venden miles, cientos, unos 4 millones, no nos interesa. No nos interesa ser populares y reconocidos. Will dijo hoy algo maravilloso, a lo que yo le dije: Will, no tengas duda alguna que así sería. Will me dijo: si nosotros fuéramos famosos, estaríamos perdidos. Y yo le dije: Will, yes, my friend, así es. Porque yo no conozco una persona que haya logrado el éxito y fama internacional que no se le hayan subido los humos a la cabeza. Yo no lo conozco, hermana, no sé ustedes, pero yo no conozco a ninguno. Dice una canción de Marcos Vidal, esta es muy poco conocida. La canción se llama El Verbo se hizo carne. Dice: nos seducen más las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas, dice, y el carisma personal. Nos impresiona más eso que lo puro y verdadero escondido en un rincón. Y dice Marcos: yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad. Y escuchen esto: y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar, y tener un buen amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo. Eso es lo que no vende, eso no vende ahora. El camino de Cristo, humanamente hablando, fue hacia abajo, hermanos. Murió como un vil criminal, desnudo. Murió como morían los criminales. ¿Qué tiene eso de exitoso? Nada. Nada, hermanos. El camino de Cristo fue desde el principio un camino, entre comillas, a los ojos de los hombres miserable. ¿Por qué? No tenía un lugar donde dormir. Y no es que no tuviera un techo, claro que tenía.
No, por ahí escuché decir a alguien una vez, hermano, ni siquiera en la tumba que lo pusieron era propia, era una tumba prestada. Su cuerpo quedó colgado del madero, nadie se atrevía a bajarlo, hasta que a José de Arimatea se le ocurrió al tiempo ir a descolgarlo de la cruz y llevarlo a un sepulcro que ni le pertenecía. Era un camino hacia abajo. Iglesia amada, tranquilos. Probablemente no logremos ser lo que quisiéramos ser, pero que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que esa sea nuestra mayor prioridad. Que nuestra meta más grande. Y hermanos, quiero terminar recordando estas palabras. Dice, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Palabra tremenda. La palabra que se usa ahí es doulos, esclavos. Que eso significa esclavos por amor. Doulos, D-O-W-L-O-U-S, si no me equivoco. Esclavos por amor. El pastor Tomás nos enseñaba el domingo anterior de cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Saben ustedes quiénes eran los que lavaban los pies de los discípulos? Los pies de todo el mundo, los esclavos. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de hacer eso. Y Jesús no tuvo ningún problema con tomar una toalla y lavar los pies asquerosos de sus discípulos. Porque no habían zapatitos Lacoste como los que usamos ahora, hermanos. No habían Under Armour, ni nada. Ni Nine West, ni lo que ustedes usen, Valentino o Prada o no sé qué usan ustedes. No había de eso. Los pies estaban expuestos a la tierra. Y Jesús era el mayor. Jesús era y sigue siendo el más grande, el mayor. ¿Por qué? Porque nos enseñó a servir. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Para servir, para dar. Hagámoslo, hermanos. No nos quedemos con lo que tenemos, hagámoslo. Y termino, dice el versículo 6 del primer pasaje que leímos, Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y ahí ya no se refería tanto al niño, se refería a los que creemos en Él. Amén. Y alguno que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, quiero que sepan algo. Quien les haya hecho daño, quien los haya rechazado, maltratado, si no le pide perdón a usted, el Señor le pagará a cada uno según las obras de cada uno hayamos hecho. Ahora bien, si nosotros tenemos alguna deuda con alguien, alguna situación que debamos corregir, que debamos enmendar, hagámoslo también. Porque es cierto, si nos ponemos a preguntar quién nos ha hecho daño, hermanos, nos sobran los dedos de las manos y los de los pies. Pero tal vez nosotros en algún momento hayamos hecho caer a alguien. Tal vez. Es una buena oportunidad para rectificar, para pensar en esto. ¿De qué manera, hermanos? Humillándonos. ¿Cómo? Como un niño. Humillándonos como un niño. Hermano, usted quiere ser bendecido. Usted quiere alcanzar las promesas de Dios para su vida. Humíllese. Hágase inocente. Aprenda a pedir perdón. Aprenda a respetar. Ame a los suyos. Hermanos, no veamos a los demás de menos. No hagamos eso.
Dice la palabra en Romanos: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino vean a todos como superiores a ustedes. Totalmente diferente a lo que dice la sociedad, ¿verdad? ¿Qué dice la sociedad ahora? Tú estás por arriba, papá, y tú has pagado el precio y tú te has ganado el derecho y que te respeten todos estos, porque tú eres aquí el top, tú eres. Hermano, sí, de alguna manera sí, hemos pagado un precio, pero ese precio, las coronas a los pies de Cristo. Si algo hemos logrado, económica, material, espiritual, intelectual, profesionalmente hablando, si algo hemos logrado, que sea para el servicio de la comunidad, de la obra. Si algo hemos logrado. Además, lo que sea que hayamos logrado, sea poco o mucho, se lo debemos al Señor. Y hay que tener claridad en eso. Porque de pronto el hermano Abraham es el hermano Abraham y se cambian los eventos para que el hermano Abraham venga, y de pronto tal canción estuvo linda. No. Si algo hemos logrado, es por Él. Como dice la palabra, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad.